Hola, ¿qué tal? A todos nuestros seguidores de Metropolitano Noticias. Como todos saben, tenemos 5 palabras, una respuesta, donde siempre nos acompañan expertos hablando de diversos temas y el día de hoy nos acompaña un gran académico, un gran especialista y un gran ser humano, Iván Espino, doctor. Gracias por acompañarnos, pero vamos a saber quién nos acompaña el día de hoy. El doctor Iván Espino Pichardo es doctor en Derecho Penal, ha participado como ponente en múltiples congresos nacionales e internacionales, también ha participado en algunos puntos como razonabilidad o proporcionalidad de principios en torno a medidas provisionales en fases expositiva en procedimiento familiar en Hidalgo y también en la Universidad de Coimbra en Portugal, en la enseñanza y práctica del derecho desde la e-justicia en la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, la violencia de género y la resiliencia en la Universidad Nacional de Costa Rica, análisis a la consulta popular en México, un tema bien álgido desde la teoría del derecho y la democracia de Luigi Ferraioli en el Congreso Internacional sobre Democracia y Justicia en el siglo XXI en Recife, Brasil. También reflexiones en torno a la violencia política de género en la Universidad Nacional Autónoma de México, el androcentrismo de la familia jurídica romano-germánica como impacto en la enseñanza y la práctica del derecho contemporáneo en la Universidad de Tlaxcala, la prueba en el sistema acusatorio en la Universidad de Guadalajara, la violencia de género, tipos y prevención, un tema bien álgido también en la Universidad Autónoma del Estado de México y obviamente el plato fuerte del día de hoy, el derecho a la paz como cuarta dimensión en la Universidad del Claustro de Sor Juana, paradigmas del pluralismo jurídico en la Universidad de Colima. Obviamente ha publicado diversos trabajos, más de 180 trabajos entre artículos científicos, revistas, artículos periodísticos, también en revistas indexadas, en la línea de investigación constitucional y derechos humanos. Obviamente también ha impartido diferentes conferencias sobre paz y derechos humanos y en el ámbito profesional es académico en el área de Derecho, Jurisprudencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también colaborador del Cuerpo Académico de Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la misma institución, coordinador de la Academia de Derechos Humanos de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados en el Estado de Hidalgo, presidente de la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos, ABDAC, y es columnista del diario Uno más Uno y docente del Centro de Estudios de Posgrado. Doctor, gracias por estar con nosotros. Me seguiría leyendo y leyendo y leyendo tu gran currículum, muy joven, muy preparado, como siempre, invitadazos de lujo. Gracias por aceptar estar con nosotros. Muchas gracias, al contrario, a ti, Keren, a todo tu equipo de trabajo, a toda tu audiencia. Muchas gracias y espero que podamos conversar de manera muy pacífica. Muy pacífica, nada violenta. Y hablando precisamente de muy pacífico y nada violento, el doctor Iván Espino ha hablado sobre diversos temas de derechos humanos, pero hoy me quiero concentrar al tema de la paz y todo lo que oscila en torno a este tema. ¿Por qué? Porque se ha hablado poco y yo creo que el doctor Espino es uno de los académicos que habla de este tema, que todos se concentran en el tema violento, el derecho penal, el poder punitivo. ¿Y qué pasa con el contrario sentido, que es la paz, ¿no? Que muy pocos académicos se han ocupado y preocupado de este tema, no solo en el discurso, sino también en la propuesta. Y el día de hoy queremos aprovechar tu experiencia en este tema, doctor, si me lo permites, para que nos platiques en este espacio de 5 palabras una respuesta, siendo los conceptos siguientes: conflicto, violencia, paz. Encontramos la paz positiva y negativa de la mano contigo para que nos expliques en primer momento el conflicto. Gracias, querida Keren. El conflicto es algo necesario. Necesitamos el conflicto. El conflicto nos hace crecer, nos hace evolucionar. En las ciencias sociales no podríamos entender la creación de ideas sin el conflicto. El conflicto es necesario en las democracias. Las democracias necesitan oposición. Las dictaduras necesitan de enemigos. El conflicto, lo contrario, es necesario, es indispensable. En ejercicios filosóficos, partiendo de la dialéctica, el conflicto, la antítesis, es necesaria para llegar a una conclusión. El conflicto nos hace crecer. El problema histórico entre los seres humanos no es el conflicto.
Repito, el conflicto es necesario y es bueno, partiendo de una escala valorativa, para la evolución, para crecer. El problema está en cómo resolvemos los conflictos. E históricamente me parece que el derecho ha tenido más aciertos negativos que positivos. Para algunos juristas, el derecho procesal ha sido la ritualización de la guerra, una forma de civilizar a través de la fuerza. De manera señalada, el derecho penal. El derecho penal como brazo fuerte del Estado, como forma coactiva de resolver los problemas que históricamente ha resuelto muy poco. Así que cuando hablamos de conflicto, no tendríamos que renunciar al conflicto, porque de hecho los conflictos con uno mismo nos hacen tener respuestas que nos hacen crecer. Los conflictos que tenemos con las personas con las que nos rodeamos nos permite resolver naturales diferencias que nos hacen crecer como grupo social. Y naturalmente, los conflictos en una sociedad nos permiten encontrar respuestas a problemáticas. El gran reto que hemos tenido desde hace muchos años y que planteo en uno de mis trabajos que llevo por título Discursos sobre la génesis y la evolución del derecho, que pueden ustedes encontrar en internet y descargar de manera gratuita, publicado por la revista Inclusiones, una revista chilena, justamente platico que el derecho ha sido un instrumento para que el Estado cumpla con sus objetivos y no necesariamente esos objetivos son resolver conflictos. En muchas de las ocasiones, la finalidad del Estado es adoctrinar para homogeneizar a las sociedades y lograr una vigilancia y control absoluto. Por tanto, en esta primera idea que tenemos sobre la mesa, que es conflicto, hay que abrazarlo, hay que darle la bienvenida y hay que preguntarnos en consecuencia, ¿cómo resolvemos esos conflictos que nos hacen crecer? Y ahorita que mencionas que hay que abrazar el conflicto, es algo un poco ilógico quizá a nuestra dinámica de sociedad, ¿no? Porque abrazar un conflicto es un poco descabellado quizá para lo que tenemos pensado y me quedo con eso que nos compartes, doctor, de que no todos los conflictos son malos, es el inicio de grandes cosas y esto también abraza el concepto de violencia, porque también la violencia va muy de la mano en ocasiones a este tema. En torno a esto, doctor. Por supuesto. El caso es que en nuestra formación académica, en nuestra instrucción, no estamos asociados con que el error y la adversidad es lo más común en la existencia del ser humano. Y aprender a lidiar con la adversidad es algo que todo ser vivo tiene en su naturaleza y es algo que los seres humanos tendríamos que reconocer. Repito, en términos filosóficos, desde la dialéctica de Hegel hasta el propio materialismo histórico de Engels, de Gramsci, de Marx, hasta desde la evolución del ser humano que planteaba Heráclito, en todo está involucrado el conflicto. El conflicto siempre es bueno. Y no solamente es bueno, el conflicto es necesario. Absolutamente para todo. Para el desarrollo de las especies y para el desarrollo de las sociedades. Y es inevitable. El universo, el cosmos, es un constante conflicto. Ahora bien, el problema está cuando se presenta la violencia. La violencia es algo característico del ser humano. Otros animales son agresivos, pero los seres humanos somos violentos. Esto es, tratamos de resolver esas diferencias, esos conflictos, a través de infligir dolor a otro ser humano o a otra especie. Ahí radica el problema. Y ojo, cuando hablo de infligir dolor a otro ser humano o a otra especie, no me refiero exclusivamente a
a acciones que están fuera de la norma jurídica. Repito, históricamente el derecho ha sido uno de los principales instrumentos de violencia que ha utilizado una de las entidades más fuertes y poderosas en la historia de la humanidad, que ha sido el Estado, en, en Vigilar y Castigar de Michel Foucault. Justo se explica cómo la sociedad va construyendo escala de valores que persiguen a la persona y restringen sus libertades a tal punto que la persona se crea a partir de un modelo que después termina siendo estigmatizada, incluso en algunos casos yendo a prisión o yendo a hospitales psiquiátricos. Por tanto, la violencia como una forma de lastimar o de lacerar al ser humano o a otras especies es algo que nos ha acompañado desde siempre, querida Karen, y el derecho ha sido uno de los instrumentos principales de ello. Ahora, no quiero decir con esto que el derecho tenga como finalidad eso. Si bien es cierto que diferentes juristas a lo largo de la historia han tratado de responder cuál es el objeto del derecho, en diversos artículos yo he insistido que el objeto del derecho es la paz, una paz en doble vertiente que en un momento más, si me permites, platicamos. Pero de manera señalada, el derecho, me parece, es el instrumento por antonomasia civilizador. Esto es, permite resolver nuestras naturales diferencias sin el uso de la barbarie, sino a través de procedimientos que renuncian al uso de la fuerza para poder encontrar respuestas a los naturales conflictos que tenemos. Y si tenemos una perspectiva antropocéntrica de la existencia, o sea, pensar que el ser humano es el centro de todo y que tenemos una diferencia con otras especies, que es la razón, pues entonces el derecho podría justificar ese argumento sobre muchas otras disciplinas o ciencias, como un mecanismo que permite resolver nuestras naturales diferencias sin el uso de la barbarie, como sí lo pueden utilizar otras especies. Pero repito, sin embargo, históricamente el derecho no ha sido utilizado para eso, sino que ha sido un derecho que opera a través de justicia selectiva, donde persigue esencialmente a los enemigos del Estado. Antes eran las brujas, después fueron los socialistas y ahora son los traficantes de sustancias reconocidas como ilegales por el Estado. Entonces, el Estado ha tenido a su enemigo público históricamente y pareciera que todo lo que se sale de ese interés no le importa. Los datos que tenemos en México son reveladores y fortalecen esta hipótesis que planteo. Según datos de México Evalúa, en México tenemos el 92% de impunidad. Aproximadamente entre el 7 o el 8% de los asuntos que conoce el Estado se resuelven. Es un porcentaje mínimo. En estados como Veracruz o Tamaulipas hay un porcentaje de impunidad del 99%. Esto muestra la gran problemática que tenemos y como lo he insistido en diversos trabajos, en estos casos el derecho francamente es un placebo, algo que histórica y socialmente se ha construido, que es financiado en altas cantidades, que se dice que sirve para algo, como un placebo, pero en sí mismo sirve para muy poco o prácticamente sirve para nada. Seguimos en una justicia selectiva, en un derecho creado con intereses esencialmente políticos. El poder punitivo es un programa político. Y hablando de varios conceptos que nos traes a colación en torno a la función que debería tener también la parte de la solución en conflicto, nos retomas a grandes pensadores y grandes estudiosos como Foucault, etcétera. También traigo a colación a Galton, ¿no? Que para pasar precisamente a nuestro siguiente concepto en torno a la paz. Alguien quien defendió la paz, como tú lo haces también a través de tu trabajo, doctor, pero que nos trajo a colación varios conceptos, varias teorías propositivas en torno a la violencia y también en torno a la paz. En torno a este concepto, retomando
estos estudios también que nos trae Galton. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? La paz, doctor. Johan Galtung plantea las diferentes formas de violencia que se dan y yo coincido con su pensamiento. Para Johan Galtung hay tres tipos de violencia. Hay una violencia directa, que es la que podemos ver, los golpes, los gritos, la violencia económica, la violencia patrimonial, por supuesto que la violencia sexual, todo lo que podemos notar, todo aquello que se puede identificar y que para el sistema jurídico se denuncia. Pero hay otras dos violencias que son invisibles, se plantea Johan Galtung. La violencia estructural y la violencia cultural, que son violencias invisibles y las tenemos naturalizadas y que son muy difíciles de erradicar, porque regularmente, querida Karen, las personas identifican su personalidad a través de los aprendizajes que tienen durante su vida. Asumen que son por lo que aprendieron. Y más miserablemente hay quienes asumen que son por lo que tienen. Entonces, es muy difícil erradicar estas estructuras invisibles que propician la violencia, que son culturales y estructurales, porque si a las personas, a algunas personas, les cuestionamos sobre estos aprendizajes que traen desde casa, entonces sienten que pierden su identidad y sienten que les estamos atacando a su persona. Sin embargo, la brutalidad que se debe tener frente a ideas que llevan entre sí violencia es indispensable. Johan Galtung explica que la violencia cultural son todas aquellas señales, mensajes, lenguajes, símbolos previstos en el arte. Pierre Bourdieu tiene un estudio amplísimo al respecto, la violencia desde el arte. Lo que está planteado en la propia filosofía, en la propia literatura, en todas las expresiones artísticas y, por supuesto, en los usos y costumbres de todos los pueblos del mundo, que son conductas que atentan contra la dignidad de las personas. Esto es, instrumentalizan a las personas, no las reconocen como un fin y entonces infligen una especie de dolor. Que si no estuviese involucrada la voluntad de la persona, entonces ésta no decidiría sentir ese dolor de naturaleza física, psicológica, sexual. Y por su parte, la violencia estructural son todos aquellos sistemas económicos, políticos, jurídicos que fomentan y fortalecen las desigualdad estructural. Esto es, en palabras llanas, que las personas que no tienen acceso a los medios que generan riqueza sigan sin tener acceso a los medios que generan riqueza y que las personas que tienen bajo su propiedad los medios que generan riqueza sigan siendo las de siempre. Y a ver, esto no es una opinión. Si bien es cierto, partimos del triángulo de la violencia de Johan Galtung, tenemos estadísticas muy frías, querida Keren. Una de ellas son las estadísticas que tenemos del Banco Mundial. Si bien es cierto que de la década de los 70 a la fecha, las personas académicamente en América se han superado demasiado, el porcentaje de pobreza ha aumentado y los ricos se han hecho más ricos. El que las personas estudien no significa que van a salir de la pobreza. Y estoy hablando de una licenciatura, de un posgrado. El crecimiento real económico, estadísticamente hablando, es exclusivamente del 0.5%. Son quienes han crecido el 150%. Y el 0.001% en América es quien ha crecido el 300% económicamente hablando, que son los más ricos de siempre. Por tanto, la violencia estructural es algo que sirve, es algo que existe, y el sistema económico lo ha propiciado.
Las personas piensan que huyen a la pobreza por la posibilidad que tienen de acceso a los créditos, porque se endeudan con Liverpool, porque se endeudan con Palacio de Hierro, porque se endeudan con una agencia automovilística, porque todavía la generación X tuvo a pleno alcance a los créditos hipotecarios. Pero eso no es salir de la pobreza. De hecho, la pobreza ha aumentado. La pobreza tuvo una gran reducción de la década de los 30 a los 70 en la India, en América Latina y el Caribe, pero después de los 70 nos hemos detenido. Y ahí es donde hay un gran porcentaje de violencia estructural, que deviene, querida Keren, en la violencia que sí se ve, en la violencia física. No es ninguna coincidencia que en las prisiones las personas que están encerradas son las personas más pobres. Los ricos regularmente no van a prisión. De ahí que insisto, y esto es algo que ha argumentado muy bien don Eugenio Raúl Zaffaroni, la justicia en América Latina y el Caribe es selectiva y casi siempre es contra los extractos sociales más bajos. Y ojo, no estoy tampoco justificando la comisión de delitos de las personas de los estratos sociales más lastimados. No, para nada. Si una persona comete un hecho que la ley califica como delito, por supuesto que debe ser sancionada. Lo que estoy tratando de hacer con este argumento es explicar por qué el brazo fuerte del Estado, que es el poder punitivo, porcentualmente hablando, ataca principalmente a las personas de estratos sociales más bajos. Es consecuencia de la violencia estructural que está perfectamente bien diseñada desde el mercantilismo portugués, desde el capitalismo inglés y desde el Tratado de Tordesillas, donde España y Portugal se repartieron nuestras tierras latinoamericanas. Y todo para hablar solamente de la violencia, para pasar a paz, doctor, de verdad, ya me estoy enojando, ya me estoy desgarrando yo también las vestiduras por toda esta violencia estructural que somos parte precisamente de esta selección natural de violencia, podría decirse de esta manera, y nos trae a este concepto de paz y nos gustaría también que nos hablaras también de la paz positiva y negativa para ir cerrando este bloque, apreciado doctor. Probablemente uno de los trabajos más terminados que tengo sobre paz es la tetradimensionalidad de la paz juridicada, que me publicó la Universidad de Medellín, Colombia, y que ustedes pueden encontrar en internet, igual descargable, de manera gratuita. Y en este artículo, querida Keren, explico a la paz desde diferentes enfoques. Insisto que la paz es el objeto del derecho. ¿Y cómo entendemos a la paz? La forma en la que yo he conceptualizado a la paz es de esta manera. La ausencia de violencias y el respeto a la dignidad. Y en ausencia de violencias, hablo de ausencia de violencias contra el ser humano, contra otras especies diferentes a la humana y la ausencia de violencias contra los bienes que son de protección internacional o los bienes propiedad de la humanidad. Y cuando hablo del respeto a la dignidad, lo utilizo desde un término kantiano que aparece en Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres, que esto es valorar a la persona como un fin y no como un medio. La paz es un tema demasiado complejo y para mí he insistido en diferentes trabajos como en aceleración del derecho contemporáneo, que la paz es el principio fundante, básico de todo el sistema jurídico. Por la paz es que creamos el sistema jurídico, por la paz es que creamos al Estado, por la paz incluso es que hemos creado sistemas económicos e incluso sistemas religiosos. Es por la ausencia de conflictos, por el respeto a la dignidad humana, por huir al dolor, es que hemos creado todos estos sistemas.
Un sistema que es creado, cuya finalidad principal es infligir dolor, me parece que es un sistema que va más allá de lo que Hugo Grocio llamaba el apetito sociatis. El apetito social, lo que buscamos, lo que queremos, que es la ausencia de conflictos y el respeto a la dignidad humana. De ahí, diversos teóricos sobre la paz han insistido que la paz, al igual que los derechos humanos, tiene diversas generaciones. En la primera generación sobre la paz está la paz negativa y la paz positiva. La paz negativa es la ausencia de conflictos violentos, vaya. Esto es la ausencia de guerras, la ausencia de revoluciones armadas, la ausencia de enfrentamientos armados. Y la paz positiva es la garantía de aquellos medios que permitan a la persona vivirse en dignidad. Y ahí es donde aparecen, querida Keren, los derechos fundamentales. Y la explicación epistemológica, con posibilidad a todo fracaso argumentativo, como bien lo planteó Robert Alexi, pero probablemente ahí esté la explicación epistemológica de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, como herramientas para alcanzar una verdadera paz, que implique a la persona ser tratada como fin y no como medio para el desarrollo de sus potencialidades, que pueda cumplir con su proyecto de vida, que pueda desarrollar sus capacidades y que esté en una vida libre de violencia. Y por otro lado, que esté, por supuesto, ausente de conflictos, de guerras, de conflictos armados. Pero ojo, ojo, no porque haya un Estado autoritario que impida el enfrentamiento armado, sino porque existe la satisfacción del desarrollo de las capacidades del ser humano, que el enfrentamiento armado no es necesario. Porque países donde existe un capitalismo de Estado como China, ese es el argumento principal. En China se provee de educación y de medios a las personas, pero existe una constante vigilancia. No hacen falta los derechos fundamentales según el Estado chino, porque la democracia en China no es la posibilidad de elegir a los representantes, sino la democracia es la posibilidad de que las personas tengan acceso a la información, tengan acceso a la instrucción y a los medios que generan la riqueza. No hablamos de eso en Occidente, o al menos no desde las lecciones de manera señalada de Luigi Ferrajoli en su Principia Iuris, donde hay una democracia sustantiva que nos permite observar que en los estados contemporáneos la garantía de los derechos humanos es lograr vivirnos en dignidad desde esta concepción kantiana y entonces poder vivirnos en paz. Pues muchas gracias, apreciado doctor. Justo acabo con estas palabras en torno a que, pues obviamente todo esto nos lleva a delimitar o creer o tener conceptos de democracia de acuerdo a nuestra sociedad, conceptos de paz, de conflicto, pero que tú de manera muy amena, muy adecuada, técnica, pero sobre todo ágil, nos has explicado y nos has traído a colación una clase de derechos humanos, de violencia, pero sobre todo de paz. Agradecerte que nos hayas acompañado en Metropolitano Noticias, esperando que no sea la única ocasión, ¿verdad? Te vamos a insistir mucho para que nos acompañes muy seguido, para hablar de diversos temas, porque sabemos que has trabajado mucho en derechos humanos desde el estado de Hidalgo, pero para el mundo. Y te agradecemos que nos acompañaras, esperando nos puedas dar un mensaje a todos nuestros seguidores y obviamente si tienes tus redes sociales y también si podremos dejar aquí el link de los trabajos del doctor Iván Espino para que todos los fans se suscriban, los sigan y los lean sobre todo. Muchas gracias. Me pueden seguir en Twitter como Iván Espino 23 y gran parte de mis artículos científicos
los pueden encontrar en Google Académico. Entren a Google Académico, ahí googlean mi nombre, Iván Espino Pichardo, y los pueden descargar de manera gratuita. Y el mensaje que tengo para tu gran audiencia, querida Keren, es: hay que trabajar por la paz. Esto es, desde donde estemos, desde nuestra casa o desde nuestro trabajo, cuestionarnos todas aquellas creencias que tenemos que hacen que nos violentemos a nosotros mismos, que violentemos a otras especies o que violentemos a otras personas. Creencias que consideramos que son correctas, como bien lo han manifestado filósofos contemporáneos. El principal explotador de la persona humana en el siglo XXI no es ni el Estado ni la empresa. El principal explotador de la persona humana en la época contemporánea es uno mismo. Y desde uno mismo tiene que cuidarse de la explotación que atiende a una agenda de una ideología económica que es el capitalismo, y a partir de ahí enfrentar al patriarcado, al capitalismo y al colonialismo del que todavía estamos siendo víctima todos los latinoamericanos. Así que mi mensaje es a trabajar por la paz y enfrentar a estos tres monstruos históricos que tenemos los pueblos de Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación, querida Karen, y aquí estoy para servirles. Muchas gracias. Y me quedo precisamente con esa frase: regresamos a grandes pensadores y el hombre sigue siendo el lobo del hombre. Y bueno, gracias a todos. Metropolitano Noticias, 5 palabras, una respuesta. Fue el doctor Iván Pichardo con nosotros. Nos vemos en la siguiente. Gracias.